Buenas gente de YouTube. Yo soy Kiaris y les doy la bienvenida a mi canal de misceláneos. Al menos así me gusta llamarlo. Podría decirle canal de cosas random, pero creo que la palabra misceláneos se adapta mucho mejor, ya que aquí voy a estar subiendo diferentes cosas que la mayoría de las veces no van a tener relación entre sí y que además no tienen un carácter específico de gaming o relacionado con cine o series como en mis otros dos canales. Aquí podrán ver cosas como un speedpaint como lo que están viendo, algún que otro cover de una canción que me guste, o reflexiones que a veces me surgen y quiero compartir, como las que en momentos anteriores he compartido en otras redes. Ahora hablando de lo que estoy mostrando ahora, es la primera vez que hago un speedpaint, y la verdad es que cuando yo veía los videos que otros artistas subían a Instagram o a TikTok, o incluso a YouTube, me costaba darme cuenta de cómo era la edición. No terminaba de entender cómo lo cortaban, si estaba centrada o no la imagen, si usaban fundidos encadenados o corte y siguiente. Luego me di cuenta que la gente que los ve les gusta ver cómo es el proceso de la obra desde el boceto hasta el full color terminado, y no tanto como está editado el video. También noté que había algunas cosas que no eran mostradas, especialmente en esas ilustraciones que no tienen contorno de entintado como esta. Yo las conozco como ilustraciones tipo render o pintura digital. Lo sé porque me hubiera gustado ver cómo resuelven el tema del pulido, especialmente en los contornos o también en la piel, y no me aparecían. Pero volviendo a lo nuestro, debo decir que tuve algunos inconvenientes para editar, porque yo este video lo edité anteriormente también en formato vertical para Instagram y TikTok, y me di cuenta que había cosas que no las iba a poder contemplar. Hubo cosas que tuve que cortar también. Fuera porque en el video en bruto me quedaba a veces sin mover el pincel, porque me levantaba a hacer algo y olvidaba pausar, o porque no me parecía que un proceso de selección con lazo fuera interesante de mostrarse en el personaje completo. Ahora cuando lleguemos a la parte del color, se van a dar cuenta que el fondo no es algo que sea parte del speed paint, ya que lo hice aparte y después lo utilicé aquí. El fondo no era algo que me pareciera tan importante para la ilustración en sí, pero tener un fondo blanco o un degradado simple me parecía un poco vacío. Debo aclarar algo súper importante, siempre olvidando lo importante aquí, Esta ilustración es un encargo que me hizo un cliente. Los personajes tienen su historia y en cierta forma un fondo que remitiera al espacio exterior me pareció de lo más apropiado. Es un trabajo que me llevó más tiempo del que esperaba. Tal vez el hecho de grabar por primera vez para hacer un video tenga algo que ver. O tal vez el hecho de que tengo TDAH pudo incidir también. Sí, me diagnosticaron el año pasado. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Viendo esta parte, pienso en que otra cosa que me gusta mucho hacer es un entintado más grueso en las líneas exteriores del personaje. Siento que este estilo le brinda un carácter particular a la ilustración, el cual me recuerda un poco a los personajes de cómics. En cuanto al momento de colorear, siempre comienzo rellenando la silueta del personaje completo y luego trabajo con la herramienta de selección. ¿Por qué hago esto? Soy muy detallista y no me gusta que quede ningún tipo de hueco en la ilustración, y por el momento es la técnica con la que más cómoda me siento. No sé. Tal vez más adelante descubre alguna otra manera de colorear que sea más eficiente, pero por ahora me sirve bastante bien. Ya que estamos en la parte de luces y sombras, déjenme decirles que es una de las cosas que más me gustan de mi trabajo. Dar volumen, pero especialmente poder crear una ambientación que me ayude a transmitir lo que siento a través del color, o para acercarme más al punto en cuestión, manejando la temperatura del color. Fue algo que siempre tuve en claro, y se los decía a mis espectadores cuando hacía streams en Twitch.
Y el otro punto a destacar, ya no tanto acerca del color, sino más bien a nivel ilustración, siempre teniendo en cuenta lo que quiero transmitir, me gusta crear personajes que parezcan tener vida, que sus poses sean orgánicas y dinámicas. Es por eso que los dos docentes que tuve, tanto el de color digital como la profe de anatomía humana, tenían muy en claro el manejo y la excelencia en estos campos. Por eso es importante tener muy en claro qué es lo que queremos transmitir, para poder buscar las herramientas que nos ayuden en el cómo. Esto es algo que aprendí en la uni cuando cursaba diseño de imagen y sonido. ¿Qué historia queremos contar? Y luego recién, ¿de qué manera queremos contarla? Le damos un poco de línea de corte para contraste, un poco de efectos con los modos de capas, y solo falta nuestra firma para que la magia esté lista. Veamos ahora el trabajo terminado. Así es como quedó. Bueno, ahora sí me despido. Espero que les haya gustado y si es así, suscríbanse al canal y denle clic a la campanita, así les avisa cuando suba contenido nuevo y regálenme un lindo like. Nos vemos pronto.